Hola, buenos días, maestra y compañeros. Nosotros les hablaremos sobre la globalización, el neoliberalismo y el nuevo papel del Estado mexicano a finales del año de 1983. Como antecedentes tenemos que a partir de la Segunda Guerra Mundial, México entra en un proceso denominado el Milagro Mexicano, el cual se caracterizó por el apoyo económico a la industria mexicana. Es decir, que los productos fueran hechos aquí en México y que el país fuera sustentable en ese sentido. Además de que se buscaba que la economía se regularizara, hecha por los gastos en la Segunda Guerra Mundial, y que poco a poco fuera en aumento. De esto nació algo llamado el Estado benefactor. Buscaba ayudar a los campesinos, a los obreros y a sectores de la clase media, así como también a fomentar la educación. Y con ello, años más tarde, nacen instituciones como el IMSS, el ISSSTE, la CONASUPO, la Infonavit y la creación de más escuelas públicas. Y con ello, el Estado benefactor estaba logrando lo que quería, lo cual era que cada mexicano tuviera acceso a la salud, a la educación y a la vivienda. El fin del Estado benefactor ocurrió en el año de 1983 con el presidente Miguel de la Madrid, ya que en este momento el país se encontraba en una crisis económica. Por lo tanto, él cambia el modelo económico y permite la venta de acciones de algunas televisoras mexicanas hacia personas extranjeras. Aquí es cuando empieza a nacer el neoliberalismo. Después, con Carlos Salinas de Gortari y su entrada al Tratado Libre Comercio con América del Norte, el TELECAN, se crean reformas y leyes que permiten la importación de miles de productos estadounidenses hacia el territorio mexicano. Es decir, Salinas de Gortari olvidó totalmente a la industria mexicana y dejó en pobreza a los campesinos, a los obreros, y también dejó de darles el apoyo a los sectores de la clase media. Ok, este problema ocurrió ya que durante 70 años existió un único partido que regía aquí en México, y más que democrático era autoritario, dictador y corrupto. El partido es el Partido Revolucionario Institucional, PRI. Este siempre ganó, ya que todos los poderes o niveles de gobierno estaban bajo su control. También, por ejemplo, el poder legislativo, ellos lo comandaban, lo cual le daban el sí a todo lo que dijera el líder ejecutivo. Y nunca hubo una competencia como tal, ya que en aquellos entonces la encargada de hacer las elecciones electorales era la Secretaría de Gobernación, pero esta también está dominada por el PRI. Entonces, pues les hacían muy difícil el registro a otros partidos políticos. Les pedían cosas que eran casi difícil de cumplir. Y por lo tanto, al no haber otro partido más por el cual votar, pues este siempre tenía la victoria asegurada. Claro, había otros partidos como el PPS o el PAN, pero estos siempre apoyaban al PRI. Y aunque hubo un partido que sí mostró rivalidad ante el PRI, el cual fue el Partido Acción Nacional PAN, pero realmente esta rivalidad fue muy débil. Bueno, esto con el paso del tiempo, claro que fue habiendo disgustos por parte de la gente, ya que el PRI siempre ganaba y querían otra oportunidad que alguien más estuviera al cargo. Entonces comenzó a haber marchas de instituciones económicas, de instituciones de salud, de instituciones educativas, así como ataques o críticas por otros partidos políticos. Y que esto pues esperaban que al paso, en un futuro, se lograran algunas elecciones más democráticas y que se cumpliera lo que la Constitución de 1917 dice, lo cual el voto es directo, gana el partido con mayor porcentaje de votos y las elecciones se deben de hacer en un solo día. Gracias. Continuando con el tema de mi compañero Manuel, para hablarles sobre las reformas electorales que impulsaron a un mejor desarrollo del país, les comento que en 1933 se promulgó una reforma electoral impulsada por el entonces presidente Luis Echeverría. Dicha reforma buscó conciliar el gobierno con la ciudad después de la represión de los movimientos de 1968 y 1971. Entre sus principales puntos estuvieron la reducción de la edad para ser electo como diputado, ya que antes se solicitaba tener 25 años como mínimo,
y eso descendió a tener 21 años. Lo mismo ocurrió con el requisito para ser senador, ya que la edad establecida por la ley pasó de tener 35 años a tener 30 años. Se otorgó también a los partidos la posibilidad de aparecer en anuncios publicitarios de televisión, radio, durante las campañas electorales. Para que los partidos de oposición tuvieran representación en el Congreso, se disminuyó el porcentaje de votación de 2.5% a 1.5%. Con ello se podría obtener diputados de partido. Cada partido político tendría un representante en la Comisión Federal Electoral con la finalidad de vigilar el proceso de las votaciones. También se redujo la cantidad de personas que debían estar afiliadas a un partido para poder obtener su propio registro, y antes se pedían 2.500, ahora solo se solicitarían 2.000. Sin embargo, se añadió otro requisito: tener por lo menos 25 personas afiliadas al partido en cada municipio en el que el partido en cuestión contendiera. Este candado cerró la posibilidad de que se crearan nuevos partidos registrados, pues no consiguieron las 25 personas que se les pedía por municipio. En diciembre de 1977, durante el gobierno de José López Portillo, se promulgó la Ley Federal de Organización Política y Procesos Electorales, mejor conocida como LOPE por sus siglas. Esta oposición, entre sus principales características, se encuentran las siguientes, que es la creación del registro condicionado. Este permite que agrupaciones ciudadanas registraran partidos políticos para contender en las elecciones. Se les otorgaría el registro definitivo si obtenían el 1.5% de los votos. Los requisitos para el registro condicionado eran comprobar que el partido llevaba al menos 4 años realizando actividades y constituía una corriente política. Se establece que los partidos eran entidades de interés público, por lo que obtendrían financiamiento del Estado, espacios permanentes en los medios de comunicación, no solo durante las campañas electorales, y también podrían competir en las elecciones municipales y estatales. Se incorporó un mecanismo por medio del cual todos los partidos podrían tener representación en el Congreso. El 25% de los 400 diputados que integraban la Cámara de Diputados estarían destinados a los partidos de oposición y se repartirán a partir del porcentaje de votos que cada partido obtuviera en los comicios. A estos diputados se les llama plurinominales. La reforma electoral de 1977 también permitió a varios partidos obtener su registro definitivo. Por ejemplo, en 1979 se le otorgó al Partido Comunista Mexicano, que fue fundado desde 1919 y que había pasado por momentos en los que el gobierno prohibió sus actividades. En el mismo año también consiguieron el registro el Partido Socialista de los Trabajadores y el Partido Demócrata Mexicano. En 1982 se otorgó el registro al Partido Revolucionario de los Trabajadores y al Partido Mexicano de los Trabajadores. La LOPE, que antes les mencioné, causaron unos efectos que eran visibles a corto plazo, pues además de la incorporación de nuevos partidos políticos, la llegada de sus representantes al Congreso abrió la puerta para que en los años siguientes aumentara la fuerza de esta oposición. Hola, yo soy Jesús Gilberto y les voy a hablar sobre el neoliberalismo en México. Para comenzar debemos de saber qué es el neoliberalismo. El neoliberalismo es un modelo político y económico relacionado directamente con el capitalismo, que tiene como objetivo principal regir la economía mediante el libre comercio, y a su vez marcar que ésta debe estar desregulada y privatizada. La creación del concepto del neoliberalismo se le atribuye al alemán Alexander Rostow en el año 1938. Posteriormente se define esta tendencia como la prioridad del sistema de precios, el libre emprendimiento, la libre empresa y un Estado fuerte e imparcial. El investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, Arturo Ortiz, nos dice que la soberanía económica de México se perdió a causa de la deuda que éste poseía con países extranjeros, o bien, visto de otra manera, la economía mexicana estuvo bajo el control del Fondo Monetario Internacional, el cual más tarde implementó una serie de ajustes para la población mexicana con el fin de obtener los recursos para que nuestro país lograra pagar la deuda. Las consecuencias de este hecho nos llevan al origen de la economía informal, la delincuencia y la corrupción. La instauración del neoliberalismo en México se da durante el periodo presidencial de Miguel de la Madrid, el cual abarca desde el año 1982 hasta el año 1988. Como mencioné anteriormente, el motivo por el cual México decide implementar este modelo de gobierno es por la deuda que poseía con países extranjeros. Dicha deuda era de 29.000 millones de dólares, esto para el final del gobierno de Luis Echeverría Álvarez en 1976.
Sin embargo, para el final del sexenio de José López Portillo en 1982, esta deuda se elevó hasta los 80.000 millones de dólares. La situación para pagar la deuda se complicó, pues para lograr hacerlo había que cumplir con una condición, la cual era que México debía ejercer una política económica que continuara el mismo camino que el capitalismo había construido alrededor del mundo. Una vez consolidado este nuevo modelo de gobierno, Miguel de la Madrid comenzó con la venta y privatización de empresas estatales desde el primer año en el que tomó el poder de la presidencia. Los cambios que Miguel provocó son demasiado grandes y las cifras lo demuestran. En 1982, el gobierno intervenía en 45 ramas de la economía y además de ello poseía 1.155 empresas. Para 1988 esto dejó de ser así, pues la participación del gobierno estaba presente en 23 ramas de la economía y solamente poseía 402 empresas, aunque para 1993 ya solo eran 203. El siguiente punto del que voy a hablar es un tema importante y controversial para la historia de México. Es la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o mejor conocido como TLCAN. En 1992, Estados Unidos, México y Canadá firmaron el tratado. Sin embargo, 2 años después, específicamente el 1 de enero de 1994, entró en vigor. El propósito principal del TLCAN es impulsar el libre comercio en América del Norte, mediante la reducción y supresión de barreras comerciales. No obstante, también pretende eliminar las aduanas, impulsar una justa competencia, crear condiciones que estimulen la inversión y evitar cualquier tipo de conflicto relacionado al comercio, fomentar la cooperación entre sus participantes y defender la propiedad intelectual. Todo lo que figuraba este nuevo cambio para generar una mejor calidad de vida terminó quedándose en el olvido, pues lo único que trajo consigo fueron salarios bajos, desempleo en grandes cantidades, precios altos en servicios básicos, incumplimiento de derechos laborales, y aunque yo creo que es además decirlo, es importante recalcar que México seguía dependiendo económicamente de otros países. Como resumen rápido o conclusión a ese tema, podemos decir que la economía no ha crecido en los casi 30 años que el TLCAN lleva estando vigente. La competencia entre empresas privadas ocasionó que dicha competencia se diera también en los salarios, por lo tanto se redujeron y las horas de trabajo aumentaron. Por obvias razones, los afectados terminaron siendo los trabajadores junto a sus familias. Para finalizar, retomaré nuevamente una de las ideas del investigador Arturo Ortiz, pues él nos dice que el término neoliberalismo está mal empleado para referirse a la economía de la actualidad, debido a que la economía está dominada por una oligarquía de monopolios que siguen las normas del Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, es mejor llamar a este modelo como Fondo Monetarismo. La variante política del neoliberalismo, el neoconservadurismo, toma como una bandera un discurso caracterizado por una férrea crítica a los fenómenos colectivizantes que, desde su perspectiva, surgieron con la democracia y el estado de bienestar. El neoconservadurismo constituyó el regreso a una política autoritaria donde los mecanismos de control del Estado tenían que usarse tanto para revertir las conquistas alcanzadas en lo social y en lo económico en los regímenes democráticos, para mediatizar las demandas de las distintas organizaciones sociales. El neoliberalismo en terreno político se manifestó en propuestas ideológicas que buscaban desandar lo que en el pasado se había avanzado en la construcción de una articulación más estrecha entre las tareas públicas y las relaciones de la esfera social y privada. Para los neoconservadores, el problema era en que en la medida de la democracia había favorecido el surgimiento de grupos de interés que tenían una incidencia en los asuntos y acciones públicas. Se había cargado el Estado benefactor de crecientes demandas, a las que ya no era posible dar atención, y de una estructura de gestión política tan compleja, casi inoperante en su propio funcionamiento. Los efectos inmediatos de las propuestas no conservadoras fueron, primero, que los grandes objetivos sociales de empleo y una distribución del ingreso más igualitaria quedaran supeditos a los mecanismos de la regulación económica del mercado. Segundo, que los conflictos de los intereses propios de cada clase podían resolverse en la lucha política a partir de la operación de la democracia formal y de los regímenes partidarios con el ejercicio del voto. Lo anterior supone un poder ejecutivo muy fuerte que imponga los arreglos institucionales pertinentes para facilitar la sustitución de la regulación económica con base en el intervencionalismo estatal y por la regulación del mercado. Los planteamientos neoconservadores están referidos de manera especial a que ni siquiera la apariencia de legitimidad de la democracia como la participación colectiva en la toma de decisiones
y en la organización e implementación de políticas públicas daba al Estado benefactor la calidad moral para determinar los objetivos sociales que debían perseguirse, pues para su consecución. En la mayoría de los casos se invadía la esfera de las actividades privadas y se violentaban los derechos de los individuos. Desde la opinión de los neoconservadores, el curso de adoptar un método colectivo de toma de decisiones no solo que generaba núcleos de interés y de presión política, sino que también anulaba la iniciativa individual de los agentes privados, con el desenlace indeseable de que el punto de vista de la minoría quedaba ahogado en la masa y se inhibía el interés de los particulares en los problemas de la sociedad como un todo. Entonces, mientras la democracia representaba de alguna manera una reivindicación, la distribución del poder mediante un proceso de la negación política, la propuesta neoconservadora aboga por la limitación de la distribución del poder solamente entre grupos económicos más fuertes. Para el neoconservadurismo hay una clara contraposición entre las actividades gubernamentales y los derechos individuales. Se precisa la definición de los límites del quehacer público y la reducción del papel de la administración gubernamental, al que encargaba el procesamiento de las demandas e iniciativas de individuos. Tal posición se justifica en la medida en que la sociedad se percibe como un conjunto de individuos iguales que tienen las mismas posibilidades de incrementar su utilidad individual, lo que hace irrelevante la existencia de una gran estructura de gestión política. Desde esa perspectiva ideológica, el Estado legal o protector debe caracterizarse por preceptos de neutralidad que propicien un ambiente donde la acción privada se desarrolle de manera espontánea. Consecuentemente, si el Estado reconoce como su tarea principal el establecimiento de los arreglos institucionales para el buen funcionamiento del mercado de las relaciones entre los individuos, el único valor estatal radica en su obligación de imponer un sistema de justicia definitiva que garantice los derechos de los individuos y donde no se permita a nadie imponer algún otro juicio o sistema jurídico ejecutivo, ya que la sociedad se ha dado a sí misma las instituciones básicas para la regulación de las actividades privadas, pues el mercado concuerda con las libertades juntas y con una justa igualdad de oportunidades. La globalización es un proceso histórico de integración mundial en los ámbitos económico, político, tecnológico, social y cultural, que ha convertido al mundo en un lugar cada vez más interconectado. En este sentido, se dice que este proceso ha hecho del mundo una aldea global. La disolución progresiva de las fronteras económicas y comunicacionales ha generado una expansión capitalista. En el rubro económico, la apertura o supresión de barreras para realizar la comercialización, la producción y la libre movilidad de mercancías, y prácticamente todos los factores de la producción están presentes en los procesos de globalización. Es un mal necesario para la existencia del sistema, ya que dicho fenómeno permite mantener salarios bajos. En la década de los 50, la mayor parte de los países en vías de desarrollo seguían una estrategia de industrialización por sustitución de importaciones, o mejor conocida por ISFI. Se dio ese nombre a un conjunto de medidas dirigidas a producir en el país aquellos bienes principalmente de consumo, cuyo suministro importado provocaba un deterioro comercial con el exterior. Se asumió que mediante este procedimiento, además de disminuirse el desequilibrio comercial, se estimularía la inversión, la producción, el empleo y se aseguraría la modernización alrededor de todo el país en cuestiones económicas y sociales. México no sería la excepción y también seguiría esta estrategia de industrialización. Sin embargo, para finales de la década de los 60 era bastante evidente que México y el resto de los países de la región tendrían que revisar su modelo de desarrollo, ya que la ISFI presentaba claros síntomas de agotamiento que se verían reflejados en desequilibrios macroeconómicos que posteriormente darían origen a la crisis de la deuda externa de los años 80. México se encontró durante esta década con un escenario nacional e internacional económicamente vulnerable, deplorable y a nivel nacional políticamente inestable. Como respuesta a esta situación, el gobierno decidió realizar un cambio en su política exterior que implicaba una transformación radical de la política económica y social del país. De esta manera, México iniciaba un proceso de reformas estructurales y compromisos internacionales que se intensificaría a principios de los años 90.
donde las tecnópolis tendrían un papel fundamental en la consolidación de un Estado democrático y la apertura de la economía mexicana, exponiéndose así a los retos y oportunidades de la globalización. Dicho proceso tiene un empuje a partir de la década de los 80 debido a la creciente integración de la economía de todo el mundo, especialmente a través del comercio y los flujos financieros, la disminución de autonomía de los Estados-nación y la implementación de políticas de carácter neoliberal, el desplazamiento de personas, o mejor considerado como mano de obra, y la transferencia de conocimientos a través de las fronteras internacionales. Asimismo, este proceso abarcó aspectos culturales, políticos y ambientales. Ahora hablemos de la sustitución de importaciones más a fondo. La mayoría de los países de América Latina seguirían la ICI como estrategia de desarrollo. Una estrategia de desarrollo son paquetes de políticas con el propósito de dirigir la actividad económica hacia una mezcla particular entre propiedad y sectores. Esas estrategias presuponen una intencionalidad previa de la acción estatal que puede no existir. Asimismo, se caracterizan por emerger por defecto, por ensayo y por error. Tardan un periodo considerablemente largo en cristalizarse y están plagadas de inconsistencias. En el caso de México se han identificado al menos 4 estrategias de desarrollo. La primera, que antecede a la ICI, es la ruptura entre el legado del periodo conocido como Porfiriato, en el que el país se especializó en la producción y exportación de productos primarios, y la creación de un nuevo Estado comprometido con la igualdad social, o también mayormente conocido como Proyecto Nacionalista, que sería la base para implementar la ICI en el país de la década de 1929 a 1939. La segunda fase, que inicia la ICI, comienza en 1940 y termina 30 años después, en 1970. Una tercera fase entre 1970 y 1976 es conocida como desarrollo compartido, que es cuando se perciben el desgaste y los efectos contraproducentes de la ICI. Finalmente, la fase en la que nos encontramos es la cuarta, donde se percibe el declive del modelo ICI y el cambio de política económica que se da a inicios de los años 80, que coinciden con la crisis de los 80, la cual se orienta hacia un modelo económico y político de carácter liberal, coincidiendo nuevamente con el aceleramiento del actual proceso de globalización. Hola, buenos días. Mi nombre es Luis García y voy a hablar sobre la transformación del Estado mexicano. Lo que se pretendía era establecer una buena relación entre la sociedad y el poder público para poder darle cierta libertad a los individuos, y de dicha forma lo que ellos podrían hacer sería que decidieran la manera en la cual el gobierno se conformaba, sus reglas y normas, además de hacer que las personas en cargos importantes hagan que la economía fluya y mejore. Básicamente era obtener un Estado en el cual se pudieran apoyar y sostenerse como un instrumento que los guiara. Aun con esto, en el gobierno de Miguel de la Madrid, primer gobierno neoliberal en 1982, tuvo severas crisis económicas y soportó toda la estructura de sus antecesores, concretada en crisis agrícola, desarticulación industrial, déficit de balanza de pagos, entre otras cosas, además de la deuda de $80 millones. Para este momento, el gobierno realizó una estrategia de 10 puntos, llamada Programa Inmediato de Reordenación Económica, complementado con una estrategia a largo plazo plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo en 1983 a 1982, buscando un cambio en la estructura para el crecimiento económico sin que generara ni agudizara los desequilibrios en 1982. Sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos, en 1986 hubo una gran caída del precio del petróleo. Esto incrementó varias deudas, por lo que el gobierno exigió resultados a acreedores internacionales. Entonces se propuso y se puso a discusión el Plan Azteca. En 1987 ocurrió un desplome en la Bolsa de Valores mexicana, resultado de que esta misma crecía mientras la producción económica se hundía. Ante la situación, el gobierno respondió dando uno de los programas que rompería con la ortodoxia política económica de corte neoliberal, que fue el Pacto de Solidaridad Económica, que se firmó en 1987. La firma de este pase con Salinas de Gortari se convirtió en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento Económico, y con Ernesto Zedillo en el programa para superar la emergencia económica de 1995. Estos marcaron acontecimientos importantes en el desarrollo de la política económica mexicana.
El segundo gobierno neoliberal perteneció a Salinas de Gortari. En este periodo, por la deuda externa, al principio no tuvo problema y se permitió un crecimiento del país, pero en los 80 se dejó de crecer para poder pagar esta deuda. Sin embargo, a la segunda mitad de los 80, el problema dejó de ser exclusivo de los países deudores para transformarse en asunto de los acreedores. En Estados Unidos se perfilaban tres corrientes en torno al problema de la deuda. La primera era que los bancos no deseaban cambio ni de fondo ni de forma. La segunda, encabezada por Baker, apoyaba nuevos créditos para México en alianza tácita con el FMI y el Banco Mundial. Y la tercera estaba conformada en torno al Plan Brady, la cual era necesario aflojar las condiciones de pago de América Latina y con ello ampliar el comercio de Estados Unidos. Carlos Salinas logró renegociar la deuda externa bajo los auspicios del Plan Brady. El tercer gobierno neoliberal corresponde a Ernesto Zedillo Ponce de León, en 1992. Ya con Zedillo instalado en la presidencia ocurrió el llamado Error de Diciembre, cuando José del Serra Puche, secretario de Hacienda, decidió cambiar la resolución del director del Banco de México, Miguel Mancera Aguayo, y estableció una ligera ampliación en la banda de flotación, y esto se hizo saber a los demás miembros mucho después. Filtrada dicha información, hubo compras masivas y especulativas de dólares. La devaluación de diciembre suscitó pánico en los mercados cambiarios y financieros, por el colapso de las reservas acumuladas de la deuda pública a corto plazo y por la capacidad de Clinton de apoyar a México con $6 millones. Buen día, maestra y compañeros. Yo les voy a hablar sobre el modelo económico neoliberal. El neoliberalismo propone algunas recomendaciones a los países desarrollados y en vías de desarrollo para alcanzar una mayor distribución de la riqueza que, según este modelo, garantiza un estado de bienestar, tanto individual y colectivo. Entre las medidas que caracterizan este modelo económico destacan la liberación del comercio, que es que el neoliberalismo sugiere la eliminación o flexibilización de restricciones comerciales, especialmente las referidas a la movilidad de los capitales y exceptuando aquellas que tengan que ver con la propiedad y la seguridad. También tenemos el libre mercado que, como resultado de la desregularización de las normas comerciales y poca o nula intervención del Estado, el mercado en un entorno neoliberal funciona bajo la ley de oferta y la demanda, en el que los precios son acordados exclusivamente entre compradores y vendedores. También están las férreas políticas fiscales. Estas medidas incluirían la reducción del gasto público, la disminución de los impuestos sobre la producción y el aumento de los impuestos al consumo, entre otras reglas. También tenemos la flexibilidad en la legislación laboral. Con esto se busca que las empresas creen sus propios parámetros en cuanto a la contratación de empleados. Se refiere a que ajusten las reglas según las necesidades de la organización. Este punto ha sido una de las mayores críticas al modelo neoliberal. También encontramos las políticas monetarias antidevaluatorias. En este sentido, el neoliberalismo propone la restricción de la masa monetaria, que es el dinero disponible en la economía de un país, y el aumento de las tasas de interés para evitar la devaluación de la moneda. Por último punto tenemos la privatización de empresas públicas. Con esta medida se pretende recortar el gasto público, disminuir la burocracia y aumentar los niveles de eficiencia en la producción y oferta de servicios públicos. La principal característica del sistema neoliberal consiste en que solo una minoría de la población accede a beneficios. Desde la teoría se plantea como una propuesta adecuada, pero llevada a la práctica el modelo ha demostrado que no funcionó de manera eficiente ni justo para toda la población, en especial debido a la corrupción.
Las principales ventajas del modelo neoliberal son el libre mercado, que promueve el comercio sin fronteras y con pocas restricciones del Estado para comercializar con los diferentes gobiernos. La competencia también, que promueve la variedad de productos y servicios, lo que genera un contexto de mejora continua para destacarse en el mercado respecto al resto de las ofertas. Las principales desventajas del modelo neoliberal son la desigualdad, que promueve un conjunto de estrategias económicas que tienen impacto social y generan una gran diferencia de clases. Por ejemplo, solo aquellos que tienen acceso a servicios privados como la educación podrán alcanzar un mejor desarrollo profesional. La mayoría de quienes no tienen acceso a ese tipo de servicios no pueden progresar. El monopolio, que promueve que el poder sea controlado por una minoría elitista que acapara la productividad y ofertas de servicio. Quienes no tienen o no pueden generar dinero no logran llevar a cabo sus propios negocios, pero sí son necesarios como mano de obra del sistema productivo. Los problemas económicos, porque promueven un incremento de precios sin control y sujetos a leyes deliberadas del mercado en mano de los monopolios. Además, se genera una disminución de los salarios ante la gran demanda de trabajo, por lo que la mano de obra se abarata. Los problemas ambientales también es una desventaja porque promueve la obtención de la mayor ganancia en el menor plazo posible. En muchos casos, eso implica no respetar los procesos y las normas establecidas para el cuidado de los recursos y del medio ambiente, del aprovechamiento de los recursos no renovables, de la calidad de vida de las personas o del desarrollo industrial responsable.